Bueno, estamos en la producción de los podcasts Memoria Viva de un Pueblo, un proyecto de la Gobernación del Valle con el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura, la Secretaría Departamental de Cultura. Gracias dentro de este programa Estímulos, que permite que historias de Cartago dentro de este ciclo de podcast se puedan contar, que no solo los cartagüeños, sino el Valle del Cauca y el mundo entero, gracias a las redes sociales y el internet, conozcan de todo lo importante que hay en nuestra ciudad, una ciudad con 484 años de historia en el momento de la producción de estos podcasts que se hacen en el año 2024, ya prácticamente finalizando el año. Y uno de ellos es conocer la Casa del Virrey, una casa llena de historia, de más de 200 años, donde inclusive dicen que algunos de los familiares todavía los ven en los balcones, hay un poco de misterio y demás, dentro de la historia de la Casa del Virrey, que en su interior tiene gran parte de la historia de Cartago. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, bienvenido. Con mucho gusto, mi nombre es Angie Joana Varela. Bueno, Angie Joana, vemos que nos cuente y le contemos a Colombia y el mundo la historia de la Casa del Virrey. Bien pueda, bienvenido, bien pueda. Por acá van a hacer todo el recorrido. Vamos a conocer la Casa del Virrey en un recorrido que estaremos compartiendo en este podcast que se hace gracias a la Gobernación del Valle, Fondo Mixto para las Artes y la Cultura y la Secretaría de Cultura Departamental. Estamos construyendo unos podcasts que se llaman Memoria Viva de un Pueblo. Y qué mejor que hablar y contar de nuestra Casa del Virrey. Así que muchas gracias, Angie, y le escuchamos. ¿En qué lugar estamos? Con mucho gusto. Bueno, la historia tiene aproximadamente, la casa tiene aproximadamente 260 años de construcción. La hizo un señor llamado Sebastián de Marisancena. Él era criollo, juez poblador. Él también participó en el Camino del Quindío. Él también fundó el pueblo de Alcalá Valle, ¿lo conocen? Sí, don Sebastián de Marisancena. Sí, don Sebastián de Marisancena. Él fue el que hizo esta casa para él y su familia. Hace 260 años la casa tiene 3.000 metros cuadrados. Como puede observar, tiene 8.5 metros de alto. Las paredes maestras de la casa están hechas en piedra de cantera. La casa no tiene cimientos y en 1997 fue declarada Patrimonio Nacional. Estos balcones hacen parte de la casa cuando se construyó inicialmente, como usted lo dice, por la altura, y aquí se evidencia el grosor de la pared, ¿no? El grosor de la pared tiene entre 60 y 70 centímetros de ancho. De cada una de las paredes. De cada una de las paredes maestras de la casa. Decía usted que son, ¿esto se llama tapia? ¿Cómo se llama? Piedra de cantera. Piedra de cantera y no tiene cimientos, por eso la peatonal está cerrada para poder proteger la casa. Claro, estamos sobre una vía peatonal y bueno, y tiene su historia del por qué. Entonces, todas las paredes de la casa tienen este ancho que vemos aquí en esta ventana. La casa es un estilo de Andalucía, España, las casas de allá. Como él era criollo, él viajó hasta allá, el señor Sebastián de Marisancena, y al ver el estilo de las casas de allá del Mediterráneo, trajo el estilo acá a la ciudad de Cartago y quiso hacer esta casa para él y su familia. Cuando decimos que don Sebastián era criollo, ¿a qué nos referimos? ¿Que era colombiano? Él era cartagüeño. Que era cartagüeño, que era de aquí. Era de aquí, pero era hijo de un español. Y este es un espacio que sirve de exposiciones. Actualmente es el museo. Esta sala, una sala de exposición. Como pueden observar, hay arte, el arte se cambia cada mes. Generalmente se está en rotación. ¿Y está abierto al público de lunes a domingo? ¿Qué días? Sí, está abierto de lunes a domingo entre las 10 y 4 de la tarde. Este espacio donde nos encontramos. Esta es la sala de la familia Marisancena. Aquí están los fundadores. Acá podemos ver a Florentina Marisancena, la hija de don Sebastián de Marisancena, quien se casó con Gabriel Ambrucio de la Roche, y ellos dos tuvieron a Manuel Vicente de la Roche. Él fue el que trajo el gusano de seda a Colombia. Todos dos estuvieron participando en la Universidad de Antioquia, fue en la Facultad de la Medicina. Esta se llama Ana Carlota Emperatriz de la Roche.
Ella fue a estudiar a Francia medicina, pero en esa época las mujeres no podían ejercer su profesión, entonces se dice que ella murió muy triste de no haber podido ejercer su profesión. Y aquí está parte del linaje de don Sebastián de María Sancena. No hay una fotografía de don Sebastián. Sí, mira. Seguimos por acá. Este es el dueño de la casa. Ahí está don Sebastián de María Sancena. Él es Ahí quien tenía trajo 20 años. y quien trajo los planos para construir la casa y fue habitada por ellos. Ellos vivían en esta Vivieron casa. 150 años En la esta familia casa. de él. Pero después de 150 años, como la casa es muy grande, tiene 3.000 metros cuadrados, fue dividida en dos partes. ¿Y por qué se llama la casa del virrey? Porque se dice que invitaron a un virrey, aunque no hay evidencia que diga si llegó o no llegó a la casa del virrey. El Pero propósito, quedó así el nombre de la casa del virrey. propósito de la construcción era para la visita de un virrey. Era para la visita de un virrey. Y se oye por ahí como historia urbana que la casa del virrey que nunca llegó. Nunca llegó. Acá en la casa del virrey también tuvimos la visita, sí tuvimos la visita de Simón Bolívar. De él sí hay evidencia que estuvo don Simón Bolívar acá. Sí, él estuvo el 29 de diciembre de 1829. Hay una variedad de Estuvo fotografías. pasando fin de año, Sí. aunque él no permutó en la casa, pero sí fue invitado a una fiesta que se hizo en honor a él. Estas son fotografías, no, cuadros, pinturas que hacen remembranza de la... Del momento en el que él llegó a la casa. Está en uno de los patios, Sí, el patio principal. el es patio ese. principal. Y también hay varios personajes, también está Pedro Murgueito, que era decano de Simón Bolívar, mano derecha. Era cartagüeño también. Don Pedro Murgueitio, el de la pintura del medio. Sí, y él es el hijo. Todos eran generales. Esa es una guerra que hubo por donde queda Caracolí, o queda Caracolí. En el Round Point, que está de intersección vial entre Cartago y el sur del departamento, Sí. la vía hacia Cali. Sí. Sector que para cartagüeños todavía le decimos Caracolí, porque allí hubo hace algún tiempo un famoso balneario que llevaba este nombre. Sí, llevaba ese nombre y esa fue la guerra de los Caracolí. Ahí perdió la vida el general Pedro Murgueito. Pedro Murgueito. Y aquí aparecen otras fotos de distinguidos cartagüeños. Don Luis Alfonso Delgado, Luis reconozco. Alfonso Delgado, Monseñor Jairo Uribe Jaramillo. Don Pedro Morales Pino. José Gabriel Carnerón, el José sacerdote Hernando Botero Osbirne, que fue el gestor de la obra de la catedral. Aparece una fotografía y en la parte alta de la ventana. El padre Hernando Botero Oviedo. Sala que ustedes podrán apreciar cuando visiten Cartago, la casa del virrey, de notables cartagüeños. Seguimos. Este es un kepi Va. del general Montoya, cartagüeño también. Él participó en la guerra de los 1000 días. Y la fotografía de él. La fotografía de él. Aquí está el kepi, lo está luciendo. Sí, el kepi es original. Es el propio kepi del general Montoya. General Montoya. Y está en el... ¿Se llama Casa Museo del Virrey o todavía no tiene el rótulo de museo la Es casa? Casa Museo del Virrey. Todo lo que está acá, todos los muebles han sido donados por familias cartagüeñas. Cartago también se conoce por la madera, por el tallaje en la madera, una madera muy buena, muy bonita, Y de mucha calidad. de mucha calidad. Estos son los muebles de estilo Luis XV, como pueden observar, también son hechos en Cartago, tienen aproximadamente entre 80 y 100 años. Este es un homenaje que se le hizo a la ciudad de Cartago por ser una de las ciudades confederadas por la gesta libertadora. El documento más antiguo es de 1612 y hay documentos de partidas de bautismos, hay documentos de notarías, de matrimonio. Y ese documento que es el más antiguo, ¿recordamos qué es? ¿Está para el público? ¿Pueden ver los documentos? No. Sí, pueden venir en semana. Ahí está en el archivo histórico. Aquí hay unas fotografías de la de Cartago vieja, la Cartago antigua. El antiguo ferrocarril con, desde luego, el tren sobre sus rieles, Río La Vieja. Este comedor era del evangelista Quintanilla, quien fue el que escribió la cartilla La alegría de leer, la que fue antes de Nacho. Él fue el que compró después de los 150 años que
la familia de don Sebastián de Marisancena se había ido de la casa, él compró parte de la mitad de la casa. Fue propietario de la casa del virrey. La casa en este momento está dividida en dos partes, el ala norte y el ala sur. El ala sur es donde estamos ubicados y el ala norte es donde actualmente existe el Conservatorio Pedro Morales Pino. Aquí está en esta urna la fotografía del dueño en su momento. El comedor tiene tallado el escudo de armas que le dio el rey Felipe al señor Sebastián de Marisancena cuando él viajó a España. Se lo dio como simbolismo, porque como él era un juez poblador, entonces se lo dio como un símbolo de la victoria que él iba a tener acá. Hay una historia por allí plasmada en un libro que dice que don Sebastián recibe el nombre de Marisancena cuando hace el recorrido a atravesar el Atlántico. Y el rey le da el título honorífico de Sebastián de Marisancena. Esa fue la primera sala de juntas que llegó a la ciudad de Cartago, Cámara de Comercio. Era de la Cámara de Comercio. El comedor tiene aproximadamente 70 años. Y también fotografías de la historia de la ciudad. Sí, mujeres adineradas de la época, mujeres famosas en su momento. Mujer cartagüeña del siglo XX, y se distinguen algunas llamadas matronas de la ciudad. Las vasijas. Se dice que lo utilizaban para filtrar el agua. Le ponían unos minerales y lo filtraban, como se puede ver en la mesita de allá. Y el agua iba goteando y la que caía en la parte de abajo era el agua potable que se podía tomar. ¿De qué año se sabe? Hace muchos años, por ahí 200, 300 años. Lo usaban mucho eran los indígenas. Estos son personajes folclóricos de Cartago. Ahí están. No tan antiguos, pero sí personas que en su momento fueron muy reconocidas. La Gata Llorona, está Godo, Plinio, Chontaduro, Chabela. Y en esta fotografía podemos observar el deterioro que tenía. Y actualmente pues está muy bien conservada porque ya hicieron su restauración. Una pared testigo que se hizo al descubierto se dejó para que los turistas puedan observar las paredes maestras de la casa. Los materiales fueron utilizados en la construcción de los muros o paredes en la edificación colonial hace aproximadamente 250 años. Y esta es la que usted llama en el ala sur, donde está toda la historia, de alguna manera, de Cartago condensada en fotografías, en muebles y demás. Sí. Y a un lado está el Conservatorio Pedro Morales Pino. Pedro Morales Pino. ¿Podemos pasar allí? Sí, claro, podemos pasar. Nos cambiamos del ala norte al sur que llaman y todo este espacio con sus salones se ocupa para dar diferentes clases de música, de guitarra, de pintura y demás. Y está, sí, en el Conservatorio Pedro Morales Pino, que tiene un busto allí en el patio principal, un patio inmenso. ¿Dónde habitaban? Yo he escuchado alguna vez que... Exacto, que ahí están los balcones de las habitaciones. ¿Cómo es el cuento de la momia? La hija menor del señor Sebastián de Marisancena, ella murió muy joven de una enfermedad. No se supo de qué en ese entonces. Se dice que ella fue enterrada en un cementerio de acá de Cartago y que cuando hubo un terremoto ella salió a flote y estaba intacta. La tierra la brotó. Y la trajeron acá a la casa del virrey, escuche. La trajeron a la casa del virrey. Y estuvo un tiempo acá. La familia se la trajo al verla así tan completa, la tuvieron en esa habitación. Acá en la parte alta, donde está el balcón. Y después... Y las personas venían a verla porque era algo muy novedoso en ese momento. La mantenían muy lujosamente vestida, dice la historia. En este espacio donde estamos en la casa del virrey, al lado del conservatorio, hay algunos cuentos de que... Sí. Sí, de fantasmas y de sustos. Dicen que y que se oyen a veces en la noche los pianos tocar. Los vigilantes cuentan. Esta es la casa del virrey de Cartago, monumento nacional. Ya estas eran habitaciones, los que vemos a los lados, pero por donde estamos caminando era por donde pasaban pues los caballos y la caballeriza era acá.
En este espacio al que vamos a ingresar era la caballeriza, Era la casa. que en la actualidad es el auditorio. Aquí se dan conciertos, obras de teatro, Graduaciones. reuniones, clausuras. Las familias que cantan bien cada año. Se hacen gran cantidad de eventos en este espacio. Sala Hernando Hoyos, al interior de la Casa del Virrey, en el ala del conservatorio. Este cuarto era el cuarto de los 4 esclavos que tenía el señor Sebastián de Mariscal. Aquí en este cuarto pequeño. Sí. Y puedo observar la puerta pequeña. Era como para demostrarle a ellos que ellos eran menor a los superiores. Por eso se hacía Era bajita como la un puerta. simbolismo. Bueno, Entonces ellos siempre tenían que agachar, aunque yo no. y se permanece esta parte que es de la casa antigua. Sí. Vemos que el grueso de las paredes, Todo la esto es tapa, original de la casa. continúa con unos ventanales. Se dice que acá dormían 4 esclavos, En este espacio, los que eran para el servicio del dueño de la casa. Y ya eran habitaciones. Y acá volvemos a salir al mismo lado de las caballerizas. el ingreso a las caballerizas, que tiene habitaciones, hoy salones de música o canto o ballet dentro de la Casa del Virrey. ¿Qué día se puede visitar la Casa del Virrey? Todos los días está abierta, realmente se puede visitar todos los días. Hemos hecho esta visita en un día domingo en compañía de Juan Andrés, con Angie, que nos comparte parte de la historia, porque el recorrido es un poquito más largo. Nosotros lo hemos hecho un poco acelerado para que quede dentro de la historia del podcast de Memoria Viva de un Pueblo, que es un proyecto de la Gobernación del Valle con el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura, la Secretaría de Cultura Departamental. Agradecerle a la gobernadora que nos promueve para que hagamos este tipo de actividades, de incentivar el turismo, de que Cartago y el Valle del Cauca en general conserve su historia. Vamos como terminando, Angie, ¿sí? Sí, estamos terminando ya. El recorrido, la Casa del Virrey. ¿Viene mucho turista extranjero? Sí, muchos turistas vienen de todo lado, de Francia, de España, de Italia. Hemos recibido. Me llama la atención el precio de ingreso. ¿Por qué es tan barato? Sí, cuando uno va a casas de otros lugares, por ejemplo la quinta de Simón Bolívar en Bogotá, son casi 20.000 pues, que paga uno por ingresar a un espacio con una historia también. Acá hay una gran historia, es un espacio amplio y es muy barata la entrada, 2.500 pesos. Sí, Se paga en el año 2024 que estamos haciendo esta grabación, porque si la ven después sube un poquito y dirán, ay, dijeron 2.500, no, 2.500 en el año 2024 que estamos realizando este podcast y que agradecemos a ustedes que lo vean, lo multipliquen y lo comparten. Memoria Viva de un Pueblo se llama este ciclo de podcast con historias de la ciudad. Angie, muchas gracias. Con mucho gusto, bueno. Por Hemos- acá los esperamos. Hemos conocido un poquito más y compartido la historia de Cartago y la Casa del Virrey. Vale la pena ir a la Casa del Virrey, ¿cierto? Claro que sí, hay mucha historia, hay muchas personas que vienen, sienten cosas. Sí, ¿Mm? en este lado de acá. Sí. De pronto a usted también Les le dejo pasa. la incógnita. Quedan invitados y comparte la historia de nuestra Casa del Virrey, ciclo de podcasts, Memoria Viva de un Pueblo.